Bienvenido Alejandro Katterberg, analista político. Alejandro, ¿cómo va todo? ¿Qué haces, Juan Pablo? Todo muy bien, todo muy bien. Año raro, elecciones raras estas, distintas respecto de otros comicios de mitad de mandato. Por lo menos es la sensación que tengo, por la fragmentación, por la eliminación de las PASO, mucho desdoblamiento hasta la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo hay un panorama diferente? A ver, buen punto, buena observación. Lo primero que tiene de raro es que nos habíamos acostumbrado a una organización política que no existe más. Las dos coaliciones que dominaron la política durante los últimos 20 años están en crisis absoluta. Una de esas dos coaliciones ya desapareció, no presenta una oferta electoral, Juntos por el Cambio. Recordá, Juan Pablo, que Cambiemos Juntos por el Cambio fue la coalición o el partido político antiperonista más exitoso de la historia. Sí. Nunca ningún partido antiperonista durante casi una década había conseguido los logros que Juntos por el Cambio consiguió con la cantidad de victorias, con la representación, con haber tenido una presidencia que concluyó. Bueno, eso no existe más. Y el peronismo está en crisis. Y está en crisis, y ya no solo está en crisis y vemos un conflicto entre el peronismo más tradicional contra el kirchnerismo, que esa conflictividad existe hace más de una década por lo menos, sino lo que estamos viendo es adentro del kirchnerismo. Sí. Con una partición fenomenal en donde el otro día Cuervo Larroque diciendo la banda de Máximo Kirchner son extorsionadores, son secuestradores, quieren hacer un golpe institucional al gobierno de Axel Kicillof, ¿no? Entonces hay un nivel de conflictividad fenomenal y a todo esto hay un actor nuevo, La Libertad Avanza, que no existía, que ni siquiera había partido político de La Libertad Avanza cuando Milei lo ganó, que está intentando empezar a crecer y hacer pie en muchos territorios del país. Entonces, estamos frente a un ciclo nuevo. La Argentina políticamente cambió en el 2023 y esta es la primera elección después de eso. Entonces, claramente están todas estas cuestiones raras que vos decís y a eso se le suma algo que también nos habíamos acostumbrado, que era las PASO. Y fíjate que en la última elección en la Ciudad de Buenos Aires hubo 4 candidatos y en esta elección en la Ciudad de Buenos Aires va a haber 17 candidatos, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones nos está dando un panorama nuevo, un escenario nuevo, donde se están dirimiendo conflictos internos. Creo que esas conflictividades y esas peleas internas importan más que las externas, por decirlo de alguna forma. Hoy, a La Libertad Avanza y al PRO le importa más quién gana o quién, entre ellos, quién supera al otro en la Ciudad de Buenos Aires, que potencialmente abrir la puerta a un triunfo del peronismo en la Ciudad de Buenos Aires después de un par de décadas. En la provincia de Buenos Aires, si seguimos por el camino que parece que vamos, en donde por ahí hay un quiebre y terminamos con un frente alineado con Kicillof y varios intendentes contra otro frente alineado con Máximo Kirchner, Cristina Kirchner y la Cámpora, bueno, ahí lo que estamos viendo es que lo que quieren dirimir es quién triunfa entre ellos, y eso sin importar que obviamente eso le abriría las puertas a un triunfo de La Libertad Avanza en la provincia. O sea que, siempre y cuando ahí esté PRO dentro de La Libertad Avanza. Bueno, no, si el peronismo se parte en dos en la provincia de Buenos Aires, eso es abrir puertas a un triunfo de La Libertad Avanza, sin duda. Pero lo que te quiero decir es, todo lo que estamos viendo es procesar los conflictos internos que vienen de larga data, que se están acelerando y profundizando, y procesar los nuevos conflictos, que es la pelea, la competencia, Libertad Avanza PRO, ¿no? Entonces, todo eso está ocurriendo. Hablaste de Ciudad de Buenos Aires y provincia, y en el resto del país tuvimos una elección ya en Santa Fe. ¿También se replica este estallido del sistema político partidario que tuvimos hasta 2023? Buen punto, sí. Y es muy interesante lo que está pasando en el interior, porque no es algo tan de golpe como sí ocurre con la desaparición de Juntos por el Cambio, con la crisis de dentro del kirchnerismo, pero lo que vemos en las provincias, Juan Pablo, es que se está dando cada vez más un proceso de independencia, de autonomía regional y provincial, y una atomización y una fragmentación del sistema político argentino como hace, yo no me acuerdo haberlo visto así. ¿Qué te quiero decir con esto? Acordate los 80, acordate los 90, acordate hasta hace un par de años atrás, las provincias uno las identificaba. Este gobernador es peronista, este gobernador es radical, este gobernador es del PRO. Y había alguno local por el Movimiento Popular Neuquino, que fue el que inventó el modelo. Sí. Entonces, ¿cuál era el modelo? Yo no soy radical, yo no soy peronista, somos neuquinos, defendemos y negociamos con quien esté el presidente. Beretilnegui en Río Negro hizo algo parecido. Bueno, hoy ya lo tenés casi la mitad de las provincias. Todas las fuerzas provinciales se llaman Viva Chaco, Chaco Más, Juntos por Chaco, la Unión Mendocina. Lo que te quiero decir es, el modelo neuquino se empezó a expander por todo el país. Sumale a que en el 2023 el peronismo perdió la mitad de las provincias que gobernaban.
Entonces tenés liderazgos locales nuevos. Sumale a que no hay estructuras políticas nacionales, a que no hay liderazgos nacionales por fuera, obviamente Milei, pero por fuera del gobierno, que tengan capacidad de influir mucho más allá de las Buenos Aires. La influencia de Mauricio Macri fuera de la provincia de la Ciudad de Buenos Aires está muy limitada, la influencia de Cristina Kirchner fuera de la provincia de Buenos Aires y un poco la Ciudad de Buenos Aires está muy limitada. Sumale, si querés, el cambio que introdujo la boleta única, que a partir de ahora las elecciones nacionales y provinciales, recordémosle a la gente, no pueden ir más juntos la boleta. La boleta única, el cambio más grande no es que va a haber una sola boleta donde uno tilda, sino que ya las elecciones nacionales y provinciales no pueden ir juntas. Parte de las razones de lo que estamos viendo en la provincia de Buenos Aires. Eso le da más poder a lo local. Incluso en la negociación de el final del Senado de la boleta única, los gobernadores presionaron para que la gente no podamos tildar que votamos a una boleta completa. Vamos a tener que tener un tilde para presidente, un tilde para senador, un tilde para diputado. ¿A qué va todo esto? Las provincias están cada una jugando su juego, cada una con elites provincial que las gobiernan. Incluso los cambios económicos que estamos viendo en la Argentina, lo que va haciendo es reafirmando esto. Tenemos todo el oeste de Argentina con recursos naturales que les empieza a dar actividad económica que hace un tiempo atrás no teníamos. Desde Jujuy con el litio, la minería en Salta, San Juan, Mendoza, la energía en Neuquén, el petróleo en el sur. Entonces, todo eso lo que está dando es un escenario político mucho más fragmentado, mucho más atomizado, diferente a lo que estábamos acostumbrados, donde los juegos son muy distintos y las elecciones son muy distintas. Claro. La elección que pasa en cada provincia van a ser 24 elecciones distintas, con 24 lógicas diferentes. ¿Es más federalismo esto o no? Sí, sin duda es más federalismo. Después viene el debate si eso es mejor o peor, o qué modelo le sirve más a la Argentina, pero uno le está dando, las provincias, los liderazgos provinciales están creciendo en su autonomía y en su poder. La crítica siempre es, bueno, que el federalismo argentino es federal en la parte del gasto, pero es unitario en la parte de la recaudación. Eso te iba a preguntar, la cuestión de económico, la relación entre el Estado Nacional y las distintas jurisdicciones. Las provincias gastan mucho, el Estado Nacional recauda mucho. Ahí hay una tensión que debería corregirse, porque si no, en el momento que la política rompe el costo por tener que recaudar, ir a sus ciudadanos y decirles tienen que pagar impuestos y solo los políticos redistribuyen, bueno, ahí te generan incentivos a que distribuir es fácil, recaudar es difícil, no querer recaudar, o recauda las empresas, las provincias cargando impuestos muy malos, que son muy dañinos, pero que se le cargan a las empresas, que le cargan con ingresos brutos, lo que se llama impuestos ocultos, impuestos invisibles, no que te llegue la cuentita a fin de mes o a principio de año y decir, a esto es lo que cada ciudadano tiene que pagar de impuestos. Pero todo eso lo que da es un mapa complejo y yo creo, Juan Pablo, lo que va a terminar repercutiendo es en cómo el gobierno encara en este mapa tan complejo la elección. Porque ahí hay dos caminos que estamos viendo y dos tensiones adentro del gobierno. El gobierno y la Libertad Avanza va por hacer en cada provincia, poner pie, poner un candidato, empezar a sembrar, pensando en gobernaciones a 2 años, y si el gobierno va por ese camino, al final del día tal vez consigue algún que otro diputado más, porque si uno va hacia acuerdos y alianzas puede perder algún diputado en la negociación, pero lo que seguro va a perder es mucho caudal electoral. Y como vos dijiste, en Santa Fe no hubo acuerdo y el gobierno sacó 14% de los votos. En la Ciudad de Buenos Aires no hay acuerdo y el gobierno, si con el PRO hubiesen sacado más del 50, tal vez saca 25. Hay dos lógicas casi contrapuestas y no sé cuál es la vieja y cuál es la nueva. Y acá quería apelar un poco a tu análisis. Porque lo que veíamos en función de lo que vos describías, son gobernadores mucho más frentistas. Antes eran de un partido y eran todos peronistas, radicales. Y hoy, digo, el caso Santa Fe, digo, hay creo que 10, 11 partidos bajo el paraguas de la bandera de Puyaro. Y lo mismo se da, insisto, en otras provincias. Y la Libertad Avanza prefiere esto, libertarios puros, pintate de violeta. Bueno, yo creo que dentro del gobierno hay visiones diferentes. Hasta ahora estamos viendo mayoría de señales en cuanto a la pureza, sobre todo en lo que ha sido hasta ahora las elecciones locales. Recordémosle a la gente, tenemos las elecciones nacionales, elegimos la mitad del Congreso, eso es octubre, la mitad de la Cámara de Diputados, 1/3 del Senado. En octubre las listas se cierran la primera semana de agosto.
Y además tenemos las elecciones de las provincias, que no todas las provincias eligen, la más importante, la de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, en mayo, en unas semanas, en septiembre, provincia de Buenos Aires. Pero también ya hemos tenido en Santa Fe la constituyente, en un par de semanas tenemos 4 o 5 provincias, etcétera, etcétera. Hasta ahora hemos visto que el gobierno en Chaco, por ejemplo, acordó con un gobernador, y un gobernador radical. A pesar de todas las cosas que el presidente dice los radicales, hubo un acuerdo completo, full, en Chaco. Después de ese acuerdo, el gobierno asistió con ayuda financiera a Chaco y el gobernador de Chaco anunció rebaja de impuestos, incluyendo ingresos brutos. Entonces, ahí hay un modelo, hay que ver cómo les va, pero obviamente la suma de la Libertad Avanza más el frente chaqueño que gobierna es más competitivo que si estuviesen separados y le abren la puerta a Capitanich a volver a ganar en Chaco. Exacto. En muchas otras provincias no hubo esos cierres. En Misiones no hubo cierres, en la Ciudad de Buenos Aires no hubo cierres, y en San Luis no hubo cierres y ni siquiera se presenta la Libertad Avanza porque no logró constituir su fuerza política. Y lo que estamos viendo por ahora es en muchas provincias donde hay incertidumbre. ¿Qué va a pasar en Mendoza con Cornejo? ¿El gobierno va juntos o se enfrenta? ¿Qué va a pasar en Jujuy? ¿Qué va a pasar en Entre Ríos con Frigerio? En Corrientes pareciera que no va a haber un acuerdo. Entonces, ahí hay una complejidad. Y la complejidad, si querés, es mayor por un par de elementos. Uno, el apoyo a Milei es mucho más grande en el interior que en la Ciudad de Buenos Aires y obviamente que en el conurbano. Dos, en gran parte de estas provincias el apoyo al oficialismo local y al oficialismo nacional coincide, se superponen. Entonces, o hay una tendencia a ir a formar acuerdos para mostrar un resultado electoral más potente a fin de año, o vas a una tendencia a decir, vamos con la pureza. Y ahí una te puede preparar mejor si querés, si vos tenés una pretensión de ir por muchísimas o por todas las provincias en el 2027, y si querés maximizar al máximo el número de diputados que vas a tener en el Congreso, pero la otra te da para mí una consistencia política más fuerte para avanzar en el año que se te viene por delante. Con un agregado importante. Es imposible que el gobierno gane la mayoría en el Congreso. Claro. Entonces, al final de cuentas, cuando termine este año y cuando pasen las elecciones, el gobierno te va a tener que sentar con diputados y senadores del radicalismo, con diputados y senadores del PRO, con diputados y senadores de las fuerzas provinciales, peronistas, locales, regionales, de cualquier partido, y va a necesitar acuerdos, porque el gobierno en el mejor de los casos se va a quedar con unos 80 diputados y necesita 127. Exacto. Y en el mejor de los casos el gobierno se va a quedar con 12 senadores y necesita 37. Entonces, la pregunta es, si va a pelearse en todas las provincias con todos los gobernadores, ¿cuánto daño eso va a generar y cuán difícil después va a ser reconstruir? ¿Y la mezcla? ¿Pureza en algunos lugares? ¿Sociedades en otros? Bueno, eso es lo que tenemos que ir viendo. Hay una cuestión también que es legítima, porque uno no le puede decir, el gobierno legítimamente dice, escúchame, yo soy una fuerza nueva que hice el camino contrario a lo que hacen todos. ¿Qué hacen todas las fuerzas políticas? Empiezan regionalmente, van ascendiendo hasta llegar a la presidencia. Esto nos dice, nosotros llegamos y de repente somos presidente, no tenemos nada para abajo, vamos a ir para abajo. Entonces, cuando uno está en esas condiciones, dice, bueno, candidato número 1 a quedarme, territorios, la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Candidato número 2, la provincia de Buenos Aires. Supongo candidato número 3, la provincia de Córdoba. Sí. Ahora, un tema es, como vos decís, Juan Pablo, el gobierno legítimamente dice en el 2027 no solo va a querer su reelección, sino va a querer empezar a ganar algunas provincias. Otra es, me voy a pelear con todos los gobernadores. Porque los gobernadores tienen incentivo a que esto vaya bien. ¿Sí? Si esto va bien, la gente está contenta. Si la gente está contenta, vota al oficialismo, local y nacional. Entonces, mientras los gobernadores no se sientan amenazados en que el gobierno le va a poner un mini Milei a cada uno para tratar de sacarlos, el incentivo que va a tener la gran mayoría de los gobernadores es a colaborar. Ahora, cuando sientan la amenaza, ahí van a empezar la defensa. Entonces, puede ser lo que vos decís que termine pasando, que el gobierno diga, ¿sabés qué? Hay 4 o 5 provincias que nos interesa ganarlas, tenerlas. Y habrá algunas más chiquitas, yo que sé, Martín Menem levantará la mano y dice, yo quiero ser gobernador de La Rioja, y por ahí dicen, bueno, anda a La Rioja, pero habrá otra donde el gobierno dice, pará, ¿para qué voy a ir a pelear a Mendoza? ¿Para qué voy a ir a pelear a Entre Ríos? ¿Para qué voy a ir a pelear a Jujuy? ¿Para qué voy a ir a pelear a Chaco? ¿Para qué voy a pelear a Corrientes? ¿Para qué voy a pelear a Misiones, a Río Negro? Y podemos dar un montón de nombres donde son fuerzas provinciales, donde esos gobernadores nos quieren ayudar, colaboran con nosotros, afiancemos ahí acuerdos.
sobre todo además con un gobierno que no tiene ningún prejuicio partidario. Es un gobierno que dice, a mí me da lo mismo si me siento a negociar con un gobernador peronista, con un gobernador radical, con un gobernador del PRO o con un gobernador de una fuerza provincial. Es como el TEG, o sea, va a usar la mayor cantidad de fichas en Ciudad de Buenos Aires y provincia, y en otras va a dejar una ficha y... Eso está abierto, Juan Pablo. Eso sería algo lógico, razonable. Sí. Hasta ahora lo que estamos viendo es que al interior del gobierno, sobre todo vinculado al sector de Karina Milei y los asesores de Karina Milei, lo que trasciende es que la pretensión por ahora es ir por todo. Entonces, veremos cómo evoluciona. También veremos cómo los resultados de las elecciones que empiezan a darse ahora influyen o no en el cambio de decisión. Entonces, si vas por todo y en Santa Fe te va muy bien, es un escenario. Si vas por todo y en Santa Fe salís tercero o cuarto con 14%, es otro. Si vas por todo y ganás la capital, es un escenario. Si vas por todo y dentro de 2 semanas o 3, ¿cuánto faltan? Perdés la capital, 18. Es otro escenario. Entonces, ahí veremos cómo va evolucionando los resultados locales y cómo eso modifica o no la decisión de acordar, que recordemos, es la primera semana de agosto. Todavía quedan 3 meses largos, 2-3 meses largos de negociaciones intensas para ver cómo esto se va dando. Alejandro, un placer haberte tenido acá. Un gusto estar acá. Feliz día, gracias, un placer. Me voy a la pantalla con Marian. Bueno, Marian, Día del Trabajador, panorama de empleo en nuestro país. ¿Qué tenemos?